¿Estáis todos ahí? Pasa. Toma asiento. Tú mismo, donde más rabia te dé. Luis Fernández. Andreu Vilagrasa. Y Lucía Rodrigo, Almudena y Ángel. Ah, no, esto es después. Pero me falta alguien. Ah, Cristina Romero, perdona, Cristina, que me he saltado el orden. Bueno, tengo por ahí unos micros. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues nada, sin más dilación, vamos a dar inicio a la conferencia. No tengo petardos, no me han dejado traer petardos como el año pasado, pero bueno, damos el pistoletazo de salida. Bueno, pues David, nos vienes a hablar, viviendo en una Passive House versión infantil. Creo que vas a contar la experiencia o las diferencias de una Passive House desde el punto de vista de los niños, que son como personas súper inocentes y que no están, como no tienen prejuicios de ningún tipo. Y bueno, adelante. Hola, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Hola. A ver si nos ponen la presentación. Ah, muy bien. Ya la tienes. Vale, hay dos. Podéis mirar las pantallas más que a mí, así que yo os lo voy a contar. Bueno, mi nombre es David García, soy arquitecto técnico, cofundador de Condo Passive House, una cooperativa de técnicos en torno al Passive House, y soy socio de PEP desde el año 2013. Vivo en una Passive House, yo y mi familia, y soy padre de dos niños de 9 y 13 años. Vale, durante muchos años he colaborado con la asociación, con PEP, haciendo difusión del estándar Passive House, con unas presentaciones tipo que se hacían desde la asociación. He hecho otras charlas en los colegios, en el colegio de mis hijos, explicando... ¿Se me oye bien? Ah. Explicando lo que es el estándar Passive House. No para técnicos, no para promotores, no para administraciones, que también lo he hecho, sino para los propios niños y que esperemos que algún día todos vivan en una Passive House. ¿Vale? Bueno, eran presentaciones diferentes. Bueno, respecto a la conferencia, se me ocurrió hacer un formulario, una especie de encuesta, preguntando a los niños o adolescentes habitantes de una casa pasiva pues sus experiencias, sus opiniones, cómo ellos percibían vivir en una casa pasiva respecto a una casa que no es pasiva. ¿Vale? Entonces, era una serie de preguntas que iban contestando. Os voy a poner el resumen de lo que contestaron los que participaron. Bueno, ahí lo veis, varios participantes. Las edades de los encuestados, entre 5 y 15 años. Si vivían en una vivienda certificada Passive House, la mayoría sí, el 63%, algunos no. Vivirían en una Passive House sin certificar, en una casa pasiva. Por provincias donde se ubican, la gente que contestó pues venían de Asturias, Cáceres, Huesca, León, Valencia, Soria, Zamora y Zaragoza. Podía haber contestado más gente, pero bueno, pues gracias a todos los que lo hicieron. El tipo de vivienda, la mayoría, el 70% en vivienda unifamiliar y el resto en pisos en edificios plurifamiliares. Tiempo que llevaban viviendo en una vivienda pasiva, en torno, bueno, 3, 5 años. Algunos 1 año y algunos hasta hace 6 años. Si habían vivido previamente en una vivienda no pasiva o habían ido ya a vivir directamente, bueno, la mayoría sí, lo que han hecho es un traslado de vivienda y algunos, entiendo que los pequeños o lo que sea, pues directamente ya habían nacido en una casa pasiva. Aquí se podía contestar lo que cada uno quisiera, qué diferencias encontraba de vivir en una casa pasiva respecto a una casa no pasiva. Y bueno, no sé si lo veis
desde tan lejos, pero os lo cuento. Se vive con mucho más confort, gastando mucha menos energía, que las ventanas son más grandes, no hace ni frío ni calor, se está mejor en la casa pasiva, muy bien aislamiento térmico al ruido y a la temperatura, que hace mejor temperatura en general durante todo el año, confort durante todo el año, aire limpio, no se oye el ruido de la calle, la temperatura casi siempre es la misma. Aquí hace mucho más calor, lo notas en la casa según entras, y que no necesitamos abrir las ventanas, no oímos a los vecinos, hace más calor en invierno y en verano, porque nos da bastante el sol. Bueno. Los cambios que habían notado, pues la mayoría han contestado todos que es más confortable, que no pasa ni frío ni calor y que no necesitan abrir las ventanas para ventilar. Y uno que no había percibido ningún cambio. A la pregunta ¿qué es lo que más le gusta a la casa pasiva? Pues el confort térmico, el suelo calentito, todo, que no pasó ni frío ni calor, que le encanta su casa, el aislamiento, mi habitación, el confort mínimo gasto energético, no pasa ni mucho frío ni calor y por la noche no hay ningún ruido, todo, es más grande, tenemos cine, es muy acogedora y no escuchar a los vecinos y de la calle se oye muy poco. Le preguntaba, bueno, la encuesta era para que los padres lo realizaran con los hijos. Y a la pregunta de si conocían los niños los 5 principios del Standard Passage House, la mayoría dijeron que no, el 80% dijeron que no. Y que sí, los que entiendo que sí que sabían cómo es una casa pasiva, si le contaban a las personas de su entorno que vivían en una casa pasiva. Y todo el mundo, la mayoría le decían que sí. Un poquito menos girada, por favor, para que vean también. Y bueno, pues que se le explicaban las diferencias que hay con una casa no pasiva. Mitad y mitad. Bueno, te da igual, que lo vea aquí. Bueno, cuando sus amigos van a la casa, ¿hacen algún comentario sobre las comodidades de vivir en una casa pasiva? Pues la mayoría han contestado que sí. Y que si notaban alguna diferencia cuando están en una casa no pasiva respecto a cuando viven en su casa, que sí es pasiva. La mayoría sí, sí, no, se oye a la calle, sí, en mi casa hay calefacción, sí, la calidad del aire, sí, más frío en invierno. Si es una casa mal aislada se nota mucho la diferencia. Muchísimo, se nota más el frío, sí hace más frío y el ruido y la calidad del aire. Siempre al final giramos en torno a lo mismo, el confort, el ruido y la diferencia de temperaturas. Les preguntaba que se abrían la ventana de su habitación, por aquello de los mitos. Y bueno, pues muchos, la mayoría dicen que no y otros que depende de la época del año, pues como en una casa normal. Y para finalizar les preguntaba que contasen alguna anécdota de vivir en una casa pasiva. Y bueno, entre lo que contaban, que ha venido mucha gente a visitarla y que papá ha salido muchas veces en la tele, no soy yo, que antes tenía asma crónica y se ha corregido desde que vivo aquí. Nos gusta mucho sentarnos en la repisa del cristal fijo de la escalera y como nuestros muros son gorditos, los dos cabemos en la repisa. Los amigos que vienen se asombran cuando no ven aparatos de calefacción o aire. Piensan que están escondidos. Volver de unas vacaciones de todo agosto, habiendo pasado varios días de ola de calor y no haber más de 25 grados, sin ninguna climatización activada, que no hay ruido ni olores. Algunas veces en verano hace frío en casa y sin aire acondicionado. Dice que la primera noche que dormí en casa me agobié porque no se oía ningún ruido de la calle y mucho los ruidos de dentro de la casa. Que tardó 2 años en construirse y que estaba en plena pandemia y la verdad que no tengo ninguna. Bueno, sus anécdotas. Vale, y ahora os voy a poner un vídeo porque bueno, todo esto surgió porque el año pasado mi hijo mayor tuvo que
hacía un proyecto en el colegio sobre viviendas eficientes, que casi todos lo centraban en paneles solares, que eso para ellos es la eficiencia. Y bueno, pues grabamos unos vídeos, él contando lo que era una vivienda pasiva. Y bueno, pues les hemos vuelto a grabar de que era la conferencia, que era nuestra presentación. A ver si lo oís bien y si no, pues a ver qué hacemos. Hola a todos, yo soy Mario, tengo 12 años y vivo en esta casa pasiva desde hace 3 años con mis padres y mi hermano. Este vídeo os voy a contar cómo funciona una casa pasiva. Todo surgió en un proyecto del cole en el que trataba sobre casas eficientes. Se me ocurrió hacer unos vídeos de cómo funcionaba. Entonces se nos ocurrió una buena idea, grabar otros vídeos para la conferencia Passy House de Madrid. Vamos adentro. ¿Eh? ¿Hola? Ah, no hay nadie. Qué raro. Esta casa es como un termo. Si tú calientas leche y la dejas aquí reposando, con el tiempo se va a ir enfriando. Pero si la coges y la echas en un termo, se va a quedar caliente durante mucho más rato. Pues esta casa es igual. En nuestra antigua casa teníamos que dejar los radiadores encendidos para que la casa coja calor. En cambio en esta ni siquiera tenemos calefacción. Esto es lo que hace que la casa sea como un termo. Esto es una capa de aislamiento. Esta es donde se apoya la casa. Y este es el traslosado, donde pasan los cables y los tubos. También con aislamiento. Y esto ya sería la pared de la casa. Fuera. ¿Podemos jugar a la silla de reparto? No. Oh, por fin. La casa es como el cuerpo humano. Si tiene frío, se abriga y se pone una sudadera, que sería la capa de aislante. Pero luego, para que el aire caliente no salga ni el aire frío entre, tiene una capa hermética que se mide con el blower door, que con el ejemplo del cuerpo humano sería un chubasquero, un abrigo o un cortavientos. Luego, otra parte importante de la casa son las ventanas, que normalmente suelen ser de 3 vidrios y 2 cámaras con gas argón, que tienen buenas prestaciones. Y luego, para proteger la casa de los rayos solares, se puede poner o bien un toldo o las persianas mismamente. Esto es lo que llamamos el pulmón de la casa. Su función es ventilar el aire de la casa. Para ello, coge el aire de la calle y lo pone en contacto con el aire de dentro de casa. Como normalmente el aire de la calle está más frío que el de dentro de casa, igualan sus temperaturas para luego echarlo dentro de la casa más caliente. Como el aire dentro de casa tiene polen, suciedad, olores y altos niveles de CO2, pues lo expulsa a la calle y así mete el aire limpio de la calle. Para ello lo filtra con unos filtros que ven por aquí y así entra más limpio. Aquí tenéis un filtro sucio y aquí tenéis un filtro limpio. Como veis, está cogiendo el aire de la calle a 18 grados y lo está echando dentro de la casa a 20 grados y medio.
cuidado, ¿eh? ¡Ups! ¡Ah, voy por él! ¡Oh, hace mucho calor! Tendré que encender el ventilador. Y para finalizar, datos curiosos sobre las casas pasivas. Como veis aquí, la temperatura del exterior ha rondado entre 22 la máxima y 9 la mínima, una diferencia de 13 grados. En cambio, la temperatura de la casa ha sido entre 25 grados y 23, 2 gradines, para que se vea la diferencia entre temperatura de la calle y temperatura de dentro de la casa. Luego, mitos sobre las casas pasivas. Uno es que no se puede tener campana en la cocina y otro es que las ventanas no se pueden abrir. De hecho, todo el vídeo está de esta puerta abierta. Y sí, amigos, esta es una casa pasiva certificada. Tienes que vivirlo para sentirlo. Muy bien. ¡Woohoo! ¡Somos las niñas más afortunadas del mundo! ¡Hagámoslo juntas! ¿Lista? ¡Lista! ¡Vamos! ¡Ahora! Espero que os haya explicado bien los conceptos de una casa pasiva y que disfrutéis y que aprendáis en la conferencia Passive House. ¡Adiós! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, este chico baila muy bien! ¡Hurra! Bueno, pues visto. Eso era todo. Muchas gracias. Me ha encantado. Bueno, es otra manera de contarlo, las típicas charlas que siempre vemos, que ya los que venimos aquí muchos años, bueno, nos van a contar otras casas y ya nos las sabemos. Entonces, bueno, es otra manera de verlo y que cómo lo ven otras personas, en este caso los enanos. Pues muchas gracias, muy interesante. Testimonio sin filtros. Bueno, ahora va a hablar Luis, arquitecto director de proyecto. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿También de Coanda? Ah, vale. El título de la charla se llama Involúcrame y aprendo 5 años en una Passive House monitorizada, aciertos y errores. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Pep por invitarnos a estar aquí con vosotros. Y bueno, como me han dicho, me llamo Luis Fernández, soy arquitecto, soy compañero de David en Coanda Passive House. Y bueno, va a ser difícil que os cuente nada con la misma gracia y desparpajo que lo ha hecho Mario, pero voy a intentar estar a la altura. ¿Me podéis pasar la presentación, por favor? Bueno, yo, aparte de arquitecto, pues igual que David, vivo en una Passive House, ¿no? Y voy a contaros un poco la experiencia que he tenido viviendo en esa casa durante los últimos 7, casi 8 años, en los cuales pues, hemos podido recopilar muchísima información. Tenemos bueno, pues muchos cacharritos monitorizando muchísimas cosas y bueno, al final ha sido un poco también un laboratorio para que podamos ensayar si las cosas que estábamos haciendo funcionaban bien o mal, o regular, o todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en esta ponencia he intentado contaros un poco cosas que se han hecho bien, cosas que se podrían haber hecho mejor y que son las que normalmente no se cuentan. Y también, por indicaciones también de
de PEP, ¿no? Nos han pedido que intentásemos incluir también algunos datos económicos y de valoración que también hemos incluido. No sé si me podéis poner, por favor, la presentación. Bueno, también... ¿Se me oye bien? Vamos a hablar. Bueno, también es interesante que también se hable de los errores, porque muchas veces, y bueno, los que somos asiduos a la conferencia, bueno, pues está muy bien hablar de lo que uno hace bien, de lo que funciona, pero también las conferencias sirven para aprender de lo que han hecho bien los compañeros y de cosas que no se han hecho tan bien y que se pueden mejorar y que, bueno, pues que suelen ser cosas pues de las que todos aprendemos. Se dice que se aprenden más de los errores que de los aciertos. Sí, sí, efectivamente, se aprende muchísimo más de los errores que de los aciertos. Y más cuando, bueno, realmente Passing House parece que lleva aquí toda la vida, pero no, hace 10, 15 años... 4 personas había aquí que hablasen de Passing House, ¿no? Entonces, muchos de los que hemos empezado detrás de esos pioneros, pues hemos ido a trompicones, aprendiendo muchas veces de esos errores. Sobre la marcha. Aprendiendo de nuestros errores y de los de nuestros compañeros, ¿no? Compartiendo conocimiento, que es para lo que sirven para los que sois nuevos, que es la primera vez que venís, pues aquí se comparte mucho conocimiento y mucho cómo se han hecho las cosas, o oye, yo he hecho esto y me ha funcionado, o oye, esto lo he hecho y no me ha funcionado, no lo hagas. Bueno, espero que no me estéis corriendo el tiempo, que no hemos empezado todavía. No. Tranquilo, que la que controla el tiempo soy yo, no te voy a decir nada. Pero bueno, ¿podrías adelantarnos algo de la ponencia mientras se carga? Un poquito sobre todo es eso, ¿no? El hecho de que viviendo en la casa pues entiendes mucho mejor todas aquellas cosas, aquellas teorías, ¿no? que hemos estudiado. Y sobre todo, todas estas cosas que se dicen, que si el Passing House es un estándar alemán, que si en España no puede funcionar, que si no sé qué, pues vemos que no es cierto, ¿no? O sea, quiero decir, y también entendemos que cada clima tiene sus peculiaridades y cada casa tiene sus peculiaridades y los habitantes de cada casa tienen sus peculiaridades, ¿no? Al final, hacer que una vivienda funcione bien, pues depende de muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos por fin la ponencia. Bueno, este soy yo. Bueno, aparte de en Coanda Passing House estamos intentando poner en marcha un pequeño proyecto de difusión que se está poniendo en marcha en esa página, luiscoanda.com, en la que queremos hacer esa labor de difusión. Ahora mismo es una página en la que lo único que podéis hacer es dejar vuestro correo, pero en breve o esperamos empezar a hacer difusión desde ahí. Si os parece interesante, pues podéis pasar y suscribiros, ¿vale? Bueno, os cuento un poco dónde estaba yo en el año 2014, o sea, hace 10 años, estábamos aquí, en Madrid, en la conferencia Passing House, ¿no? Y salió esa diapositiva de la izquierda en la que se hablaba de los proyectos Passing House que estaban en marcha, ¿no? Uno de esos, ahí en la esquinita de arriba de Portugal, era el nuestro, en Zamora. Llevamos ya 2 o 3 años dándole vueltas al asunto. Luego, con posterioridad, en Burgos, 4 años después, creo que fue, tuvimos la posibilidad ya de hablar de este proyecto, ¿no? Ya estábamos viviendo allí, teníamos algunos datos de monitorización y contamos un poco cómo habíamos hecho la integración de la domótica y la fotovoltaica y los beneficios que eso aportaba al funcionamiento de la casa, ¿vale? Y bueno, esta última foto es bastante reciente porque aunque el proyecto empezó hace mucho tiempo y a la casa nos fuimos a vivir hace 7 años, realmente el proceso de certificación lo acabamos este año, ¿vale? Una casa que se empezó a trabajar con idea de certificar Passing House cuando solamente existía una certificación Passing House, ¿vale? Se acabó este año con una certificación Passing House Plus, ¿vale? Ahora vamos a ver que ha tenido diferentes evoluciones esto, ¿no? Bueno, el camino de un experimento. Para nosotros, vivir en una Passing House ha sido un camino de descubrimiento, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, yo siempre recuerdo una pareja que entró en mi estudio que querían hacerse una casa y yo estaba muy eléctrico porque acababa de descubrir esto del Passing House y yo les decía, tenéis que haceros una Passing House porque es total, porque bueno, muy eficiente, muy confortable, y se miraban el uno al otro, ¿no? Como diciendo, este tío está loco, o sea, ¿qué nos está contando? ¿No? Y me decían, no, si es que solo queremos hacernos una casa, ¿no? Y esto fue un poco la historia de mi vida cuando empezamos el Passing House, ¿no? Intentábamos ir metiendo conceptos, pero era difícil, la gente no entendía muy bien esto de la eficiencia energética, no entendían nada.
y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos nuestra casa? Si hacemos nuestra casa, es un laboratorio, podemos probar muchas cosas y además, cuando esté funcionando, es una forma de enseñarle a la gente que realmente esto funciona. Y nos pusimos manos a la obra, ¿no? O sea, al final, todo esto es parte de que en la casa donde nosotros vivíamos, pues nuestra imagen era la de ese señor de la bufanda, de abajo a la izquierda. Yo veía a mis hijos corretear por sus habitaciones y iban así, o sea, abrigados hasta las orejas y echando vaho, ¿no? Porque en la zona donde vivimos es una zona muy fría y de montaña. Así que dijimos, bueno, pues nos ponemos manos a la obra, ¿no? Bien, aquí tenemos un poco, ¿no? En la zona de izquierda yo os pongo un poco las cosas buenas o bonitas, ¿no? y un poco las que nos han sorprendido o no. Entonces, para nosotros lo fundamental es el diseño pasivo de la vivienda, ¿vale? Tener una buena envolvente, unas buenas carpinterías, diseñar pensando en el sol, en el soleamiento, en todos los condicionantes bioclimáticos, al final facilita que la casa funcione casi por sí sola, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, optamos por una envolvente muy compacta, orientamos la casa al sur prácticamente, es un sur casi puro. Entonces, todo esto, el hecho de que el diseño fuese muy compacto, de que tuviese una orientación favorable, pues favorece que la casa funcione bastante bien. Hay una oscilación térmica muy pequeña, es una casa de madera, ¿vale? De entramado ligero de madera. No os cuento mucho, en la primera diapositiva, que supongo que os dejarán en algún momento la presentación, está el enlace a la ficha en PEP, ahí podéis consultar todos los datos técnicos de la casa, no me quiero enrollar con eso. Pero bueno, al final tenemos una zona bastante grande acristalada al sur, que es una captación en la planta baja. En la planta primera el alero pues, prácticamente nos cubre bastante bien las ventanas. Y lo que sí que vimos enseguida fue que en verano, aunque la demanda de refrigeración teórica era muy baja, o la frecuencia de sobrecalentamiento en este caso, pues la ventilación nocturna, el bypass de la ventilación, hacía que la casa se recalentase igual, ¿no? Tuvimos que acompañar un poco con la apertura de ventanas. Entonces, lo primero que hicimos fue aprender a golpe de sol. Lo que vimos es que el acristalamiento del sur funcionaba fenomenal en invierno, es decir, la casa tiene una demanda de calefacción bajísima, pero en periodos de entretiempo, en primavera, en otoño, donde ya parece que el clima es frío, pero no lo es lo suficiente, el sol ya está más bajo, se cuela por las ventanas y ahí podemos tener problemas, ¿vale? Y luego la fachada oeste, que es la que estáis viendo en la casa aquí en la parte de abajo, que tiene solamente 2 ventanas, aquí hay una zona de arboleda con unos árboles muy altos que parecía que nos cubrían muy bien, pero también había momentos que no nos cubrían, con lo cual también teníamos cierto sobrecalentamiento en esas 2 estancias, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí que vimos enseguida fue que estos huecos del oeste, con independencia de lo que decían los cálculos, necesitaban protección solar sí o sí. Y que con los huecos del sur había que ser muy cuidadoso en las protecciones, en el uso de las persianas, en el uso de los toldos, porque en el momento que te despistabas un ratito, la casa tendía a sobrecalentarse. Además, bueno, veis ahí una gráfica en la que se ve unos días de julio con mucho calor. Pues el piquito ese rojo es un día que pasamos por encima de 25 grados, ¿vale? Y luego veis que hay una bajada de temperatura muy brusca, porque esa noche hicimos una apertura de ventanas generalizada para bajar. Y la casa baja de temperatura muy fácil, sí. Y luego ya se va manteniendo, abriendo un poquito además ventanas, se va manteniendo muy bien la temperatura. O sea, el aprendizaje aquí es que en nuestro caso, que no tenemos sistemas de refrigeración activo, es muy importante que nosotros sepamos manejar la casa, abrir un poco ventanas cuando es necesario y mantener el confort, ¿vale? En cuanto a la ventilación mecánica, bueno, tenemos una máquina de Zehnder, una Q450, que en modo de funcionamiento estándar mueve únicamente 120 metros cúbicos a la hora, es decir, está muy sobredimensionada. Y se ha incorporado una resistencia de precalentamiento porque es un clima muy frío para evitar la congelación, ¿no? Entonces, cosas que han sido aciertos, evidentemente, sobredimensionar la máquina es una cosa muy buena, funciona con un consumo eléctrico bajísimo, luego veremos datos, y además hace poquísimo ruido, o sea, es inaudible, y la resistencia de precalentamiento se enciende 2 o 3 meses al año, no de continuo, pero varias veces al día. Y bueno, el equipo funciona muy bien, las temperaturas, si os fijáis ahí tenéis una gráfica, la línea roja continua es temperatura interior, que veis que es, bueno, la oscilación es mínima, 1,5 grados, 2 grados, y abajo tenéis las temperaturas
exteriores que son extremadamente bajas y bueno, no afectan, o sea, la línea azul continua son las temperaturas exteriores que veis que tienen muchísima oscilación. En nuestra zona hay oscilaciones diarias incluso de 30 grados entre el día y la noche, es una zona de montaña y sin embargo pues dentro prácticamente no nos enteramos, ¿vale? Errores que cometimos, pues mira, el primero es que el recuperador no es entálpico, ¿vale? Es decir, no tiene capacidad de recuperar humedad. Se habla mucho de que si los entálpicos, que si las zonas húmedas, no. Donde realmente hacen falta es en una zona como esta, en la que en invierno, por efecto de la baja temperatura, la humedad relativa es muy baja. Cuando ese aire entra en casa y se calienta, aún es más baja, ¿vale? Entonces, lo primero que observamos es que habitualmente en invierno, en las temporadas muy frías de invierno, teníamos humedades relativas en torno a un 30%, que es muy bajo, ¿vale? Esto, un recuperador entálpico nos hubiese ayudado a evitar que la humedad que acumulamos o que producimos en el interior se vaya al exterior, ¿no? Fue un error. Y luego, la solución alternativa que tuvimos que buscar fue poner plantas, ¿vale? Pusimos plantas y regamos a menudo. Entonces, con esto hemos conseguido que la humedad relativa interior se vaya más bien ya al entorno del 40 en los momentos más complicados, ¿vale? En cuanto al sistema de ventilación, pues funciona muy bien. Aquí tenemos una gráfica en la que hemos sacado los datos de concentración con promedios cada 10 minutos de concentraciones de CO2. Tenemos dos sensores, uno en el dormitorio matrimonial y otro en la estancia de salón, cocina, comedor. Y bueno, veis que en la zona de dormitorios estamos el 41% del tiempo entre 500 y 1000 ppm, estamos el 54% por debajo de 500 y solamente un 5% por encima de 1000. Este 5% suele corresponderse con cuando pasamos cerca del sensor, que se dispara, si respiras cerquita, y también, por ejemplo, con alguna noche que se ha ido la luz y la máquina ha dejado de funcionar. Tuvimos una temporada que, bueno, por algún tema eléctrico saltaba el diferencial de vez en cuando y el sensor, que solo mide hasta 2000 ppm, se quedaba en 2000 ppm. O sea, no sé hasta dónde estaría llegando, ¿no? Para que os hagáis una idea. En el salón los promedios en general son más bajos, es un espacio también más grande, pero bueno, ya veis que la mayor parte del rato estamos entre 500 y 1000, es decir, la calidad del aire interior es muy buena. Climatización, bueno, bonito, barato. Si la envolvente es buena, que era un poco el objetivo del proyecto, las necesidades de climatización son muy pequeñas y se pueden resolver con cualquier cosa, ¿no? Hace poco vino mi hija del colegio y me preguntó que si teníamos geotermia en casa. Casi la mato, os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, hija, llevas 7 años viviendo aquí y me preguntas eso. No, es que me lo ha dicho el profesor de tecnología, que si nuestra casa tenía eso. Digo, no tiene. Vale, o sea, quiere decir, nosotros calentamos la casa con radiadores eléctricos y la enfriamos abriendo un poquito las ventanas. No tiene más misterio, ¿vale? ¿Cómo tenemos estos radiadores distribuidos? 2 toalleros eléctricos de 250 vatios en los baños y 6 paneles de 400 vatios repartidos por la casa, ¿vale? Tenemos unos sensores de temperatura en cada estancia, con lo cual es un control por estancias y si alguna estancia baja de temperatura, el radiador se enciende. No tenemos conciencia realmente de cuándo se encienden y cuándo no. La mayor parte del rato están apagados, a veces se encienden y el consumo eléctrico, lo vais a ver luego, es muy pequeño, ¿vale? ¿Cuáles los problemas de todo esto? Pues los problemas, por ejemplo, los radiadores, el problema que tienen es la potencia. Es decir, aunque son radiadores de muy poca potencia, si sumamos las potencias de los radiadores, del equipo de agua caliente, de los ordenadores, de no sé qué, de no sé cuál, bueno, pues al final necesitamos una potencia contratada un poco más alta, ¿vale? No es dramático, pero bueno, es coste, aunque no es coste de consumo, es coste operativo. Luego, en verano, podemos tener sobrecalentamiento en momentos puntuales, ¿vale? Por ejemplo, abrimos ventanas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nos vamos una semana de vacaciones en pleno verano y no podemos estar en casa para abrir las ventanas y hace mucho calor? Pues pasa que vuelves de vacaciones y te encuentras que la casa se ha recalentado y son las 2 del mediodía y no puedo abrir las ventanas porque hace 35 grados en la calle. Entonces, tengo que esperar a que llegue la noche para poder abrir las ventanas y demás. Ese momento puntual no lo tenemos superado. Quiero decir, hubiera estado bien haber tenido un equipo de aire acondicionado, aunque sea pequeño, para estar cubierto el 100% del tiempo. A ver, esto es un matiz muy fino, ¿vale? O sea,
estamos hablando de una cantidad de tiempo muy pequeña, ¿no? Pero bueno, realmente yo ahora mismo siempre recomiendo a mis clientes dejar hecha por lo menos una preinstalación de aire acondicionado si quieren estar cubiertos el 100% del tiempo, ¿vale? Bueno, aquí esto es un poquito lo que teníamos en casa, ¿no? Teníamos un control domótico del Oxone en origen, en el cual se gestionaba la ventilación, la instalación fotovoltaica, los sombreamientos de las persianas y toldos, el agua caliente sanitaria y la calefacción, ¿no? Que son esos paneles que veis ahí en la foto de la derecha. Así es como empezamos, teníamos 2,5 kilovatios de potencia fotovoltaica. En 2021, bueno, creo que fue en 2022, realmente vino a vernos el coche eléctrico. El coche eléctrico se incorporó a nuestras vidas y la demanda de la casa cambió drásticamente, ¿vale? Entonces, decidimos ampliar la instalación fotovoltaica. La instalación fotovoltaica pasó de 2 a 6 kilovatios y añadimos una batería a la casa de 7 kilovatios hora para el funcionamiento de la casa, ¿vale? Entonces, claro, el sistema domótico de repente empezó a tener, en casa empezó a haber muchas más cosas y se nos quedó un poco descolocado y, bueno, pues yo me puse a cacharrear con la forma de intentar ampliar todo eso, ¿no? Ahora os cuento un poco de eso. Lo que sí que está claro es que gracias a esta ampliación de la fotovoltaica hemos conseguido llegar a una factura cero, es decir, nuestra casa paga 0 euros al mes de luz, ¿vale? Y en el futuro pues no sabemos un poco lo que pasará. El problema que tuvimos fue que la falta de previsión, por ejemplo, en la instalación original hizo que cuando ampliamos la fotovoltaica tuviésemos que cambiar prácticamente todo lo que teníamos. Es decir, el inversor no admitía más placas, con lo cual es la parte más cara de la instalación, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que al final una casa es una cosa que evoluciona con nosotros, ¿no? Y que siempre, bueno, está bien tener un poco de previsión de estas cosas, ¿no? Aquí, bueno, estos son un poco los paneles de control del Home Assistant que montamos para continuar con la instalación domótica. Es decir, teníamos una instalación del Oxone en su momento, empezamos a meter más cacharritos, el coche, no sé qué, y todo eso a través de Home Assistant, que es un software libre que se puede descargar en Internet, que tiene un montón de documentación y que además se puede instalar en un mini PC, en una Raspberry, en un aparatito muy pequeño, en una tablet o en un móvil viejo, nos permite controlar toda la casa e integrar todas las cosas que ya teníamos previamente. Es decir, todos los aparatos que ya estaban en casa los pudimos integrar aquí y hacer que todos ellos pudiesen funcionar de manera combinada. Es decir, puedo hacer programaciones, hacer que el coche se cargue cuando a mí me interesa o hacer que los excedentes de la instalación fotovoltaica se deriven a los sistemas que me interesen. Bueno, datos reales versus cálculos. Al final, esto es el PHPP, la hoja de cálculo, ¿no? Donde tenemos las demandas de cálculo y lo que hemos obtenido nosotros de la monitorización, ¿vale? La demanda de calefacción es mucho más baja. Yo creo que esto se debe sobre todo a la vida que hacemos en casa. Hacemos mucha vida en casa, hay muchos equipos informáticos aparte de los de mi oficina y todo esto es calor que se produce, con lo cual redunda en demanda más baja de calefacción. En cuanto a la demanda de refrigeración es inexistente, la frecuencia de sobrecalentamiento calculada teniendo en cuenta la apertura de ventanas era de un 3,2, la realidad con respecto a las temperaturas que hemos registrado ha sido de un 1,3 y bueno, los consumos de energía primaria renovable pues veis que están también muy similares, son un poquito más altos y un poquito más baja la producción de energía, pero aún estaríamos en valores certificables. Cosas adicionales que no tienen que ver con Passive House. Bueno, también tenemos monitorizado el radón y los compuestos orgánicos volátiles. Veis que a pesar de que estamos en una zona de concentración elevada de radón y que deberíamos tener sistemas, ¿no? para el control del radón, esta casa se hizo antes de que el documento de control de radón entrase en vigor, con lo cual no hay ningún mecanismo de control, ¿vale? Más que la ventilación. Y sin embargo vemos que los niveles se mantienen muy bajos. De hecho, suben cuando no estamos en casa porque la ventilación está domotizada y baja sus caudales. Cuando los caudales de ventilación bajan, los niveles de radón suben. Y cuando la ventilación está en caudal normal, se mantienen muy bajos. Los compuestos orgánicos volátiles suben cuando limpiamos, cuando movemos polvo y todas estas cosas en casa, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una tabla. Bueno, no veréis mucho aquí, pero estos son consumos, ¿vale?, por servicios. Y aquí podéis ver que el mayor consumidor de la casa de electricidad es el coche, ¿vale? El segundo consumidor
es el agua caliente sanitaria. Estamos hablando de una zona E1, ¿vale? O sea, una zona extremadamente fría. Tercer consumo, los equipos informáticos de la oficina. Cuarto, un frigorífico. Quinto, otro frigorífico. Sexto, la cocina, el horno y la vitrocerámica. Y aquí tenemos la calefacción. Veis que la calefacción se ha convertido en una cosa casi residual, ¿vale? Bueno, aquí tenéis consumos de cada aparato por meses y ahí al final tenemos una traslación a euros de estos consumos en kilovatios hora. Hemos presupuesto un valor de 15 céntimos el kilovatio hora y veis que son absolutamente ridículos. Por ejemplo, la máquina de ventilación que está aquí tiene un consumo de 1,93 euros al mes de luz, ¿vale? Luego te encuentras con gente que dice que la paga porque consume mucho, ¿vale? O sea, es una máquina que nos está aportando calidad de aire, nos está aportando salud y, sin embargo, no consume prácticamente nada, ¿vale? Bueno, esto es un poco el esquema de la producción fotovoltaica. Veis que el consumo anual es de 10,1 megavatios hora, incluyendo el coche, ¿vale? Y la generación solar es de 10,26. Prácticamente, bueno, no prácticamente, estamos produciendo más energía anualmente de la que consumimos. Es verdad que no la aprovechamos toda, pero o sea, el ratio de autoconsumo de la casa es de un 72%, es decir, el 72% de la energía que consume la casa es autoproducida, el resto se consume de la red y se compensa con lo que nosotros vertemos, ¿vale? Bueno, estos son mis facturas eléctricas. Como podéis ver, 0 euros, un mes de verano, que solamente se paga el fijo, pero como generamos excedente y nos lo pagan, se compensa, es 0. En invierno las facturas, pues por ejemplo, hubiesen sido de 97 euros, pero como tenemos excedente acumulado del verano, pues se nos compensa también. Y entonces estamos en esta situación de momento, y yo creo que de aquí a un año seguiremos pagando 0 euros. El análisis económico. Bueno, pues en nuestra vivienda anterior, que tenía 90 metros cuadrados, ¿vale? Gastábamos de media unos 2.500 euros en gasóleo para agua caliente sanitaria y calefacción, ¿vale? Unos 900 euros en electricidad y luego he añadido en la comparativa en los años 2023-2024 lo que consumíamos en gasóleo con el coche que sustituimos por el coche eléctrico, ¿vale? No lo he añadido en los anteriores porque no había comparativa. En la vivienda actual, con 155 metros cuadrados, todo es eléctrico, ¿vale? Es decir, solamente se paga en energía factura eléctrica. Bueno, pues para que veáis, ahí tenemos todos los ahorros de cada año, ¿vale? Los ahorros que hemos estimado. Fijaos, en 2024 hubiésemos gastado 6.058 euros en energía y estamos gastando 0 euros, ¿vale? Entonces, en 6 años, el ahorro ha sido de 23.052 euros, ¿vale? Ahí es nada. 23.052 euros es el 10% de lo que nos costó hacernos la casa, ¿vale? Es un ahorro mensual de 320,16 euros. A mí que alguien me diga que esto no es rentable. Y bueno, ya creo que ya no sé si me dio de tiempo, pero conclusiones. Bien, estas conclusiones, estos consejos que doy aquí sirven para mi casa en mi zona climática, ¿vale? No sirven para una casa en una zona más cálida, estamos hablando de una vivienda en una zona fría y que no tiene demanda activa de refrigeración, es decir, no necesita refrigeración. Entonces, para mí, fundamental, recuperación de calor entálpica para controlar la baja humedad en invierno. El aerotermo compacto no tiene buen rendimiento en esta zona climática, ¿vale? O sea, realmente hay momentos en el invierno en los que no rinde mucho mejor que un termoeléctrico y esa es la realidad. En otro clima funcionará mejor, pero ahí no es que funcione muy bien. Yo creo que conviene trabajar en la reducción de la demanda de ACS y la reducción de demanda de ACS, ya lo habéis visto, es el mayor consumo. El agua caliente sanitaria es el mayor consumo de la vivienda. Creo que la recuperación de calor de las aguas grises, de las duchas, es un tema que hay que trabajar, ¿vale? Porque por ahí es una forma pasiva de recuperar energía y de reducir la demanda de agua caliente sanitaria. Por otra parte, en nuestro caso, trabajar la inercia térmica hubiera ayudado también a evitar esos picos de temperatura que se producen cuando hay un poco de sobrecalentamiento, o sea, cuando el sol entra un poco. La madera al final tiene poca inercia y la casa sufre un poco cuando de repente le entra el sol, ¿vale? Esa era aquella gráfica que teníamos al principio. Creo que conviene siempre valorar el meter sistemas de refrigeración para tener controlado el 100% del tiempo y, por último, creo que es conveniente también, como criterio general, no quedarse solo en la eficiencia energética y abordar otros retos, como pueden ser la descarbonización, el análisis de ciclo de vida
Y otro tema que no he puesto aquí, ¿no? que yo creo que también está muy en boga y es muy importante estudiar un poco el tema de la resiliencia de los edificios o cómo los edificios se comportan o se van a comportar en función de la variación de las condiciones de entorno, tanto las de fuera, el cambio climático, como las de dentro, los usuarios de la casa. Es decir, nuestros diseños tienen que permitir que el edificio tenga cierta capacidad de adaptarse, porque si no, el edificio se va a quedar congelado en un momento de la historia y posiblemente dentro de unos años estaremos hablando de que funciona mal. Y bueno, yo creo que esto era un poco lo que os quería contar. Espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, son 6 años de periodo de amortización y luego tienes 300 euros más de liquidez mensual cada mes para abordar temas de hipoteca, o sea, aumenta tu poder adquisitivo, porque al final eso es una cosa que tenemos, la factura de la luz hay que pagar y no queda más escapatoria, encima con confort, que muy bien. Bueno, luego esto ha sido un anticipo, así que no os vayáis, porque luego también va a venir una mesa redonda donde usuarios de oficinas, viviendas, van a contar en primera persona, como nos han contado ellos, su experiencia de vivir en una Passive House. Y voy a meter una cuña publicitaria primero. Si no estáis apuntados al congreso, apuntaros porque esto es solamente un aperitivo de lo que se va a ver mañana y pasado. Han hablado de ventilación, del tema del núcleo entálpico y sensible. Recordaros que tenemos a la venta las guías de buenas prácticas de cada uno de los principios Passive House, que son súper instructivas y para los que estamos súper experimentados y para los que se empiezan a meter en esto, molan mucho porque son una guía muy práctica de cómo acometer bien las obras Passive House y los principios Passive House. Voy a hacer spoiler, el jueves por la tarde presentamos la nueva guía, que es la de hermeticidad, pero tenéis ya a la venta la guía, con lo cual, si mañana o pasado no vais a venir por el motivo que sea, os aconsejo que compréis la última guía o las 3 si no tenéis la colección, porque esto es un suma y sigue y cuando se acaben los números que se han editado, se han acabado y no vais a poder conseguirlos en ninguna parte y vais a tener que pagar mucho más. Así que os aconsejo que vayáis y que lo compréis. Y ahora, después de esta cuña publicitaria, tienen que venir los anuncios. Os presento a Cristina Romero, que es socia fundadora de RC Arquitectura y va a hablar de la casa por el tejado. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Yo creo que me voy a bajar abajo, que estoy más cómoda. Yo creo que sí. Bueno, yo no vivo en una Passive House, ya me dan envidia. ¿Más cerca? Vale, a ver si me acuerdo. Yo vengo a presentaros la casa por el tejado, que es la casa de Luis y Almudena, que están por aquí, entre el público, que es una casa pasiva en Tierra de Campos, en Valladolid, pero ya más cerca de León que del propio Valladolid. Sí, pero esto, para que pase, es aquí, ¿no? Más fuerte. Bueno, pues esta es la vivienda. Como punto de partida, ¿qué teníamos? Pues teníamos unos usuarios, unos clientes súper convencidos de querer una casa Passive House, yo creo que sin saber muy bien todavía qué era, pero bueno, confiaron ciegamente en nosotras en el estudio, nos conocían y eso fue un punto a favor, la verdad, y bueno, pues nos lo pusieron muy fácil. Una de las cosas que nos pidieron, que sí que fue un poco más complicada, fue que querían una casa de pueblo que no pareciera de pueblo. Y eso es un poco complicado porque hay una normativa municipal que tiene unas exigencias, ¿no? Y luego otro hándicap que teníamos es que nosotras somos de Madrid y la obra está a 3 horas y media de aquí. Entonces, bueno, pues aparte de contar con un aparejador de la zona, pues teníamos la preocupación de quién iba a construir esta casa. Porque, bueno, si sois técnicos, pues sabréis que la parte de la construcción en una Passive House es muy importante y, bueno, pues tienes que estar muy pendiente. Entonces, era uno de los puntos que más nos preocupaba.
Bueno, este es el índice que me lo voy a saltar. Este es el punto inicial que teníamos. Esta es la... Bueno, esto no funciona. ¿Veis? La primera foto es la construcción que había allí. Había una antigua vaquería que, bueno, pues no había por dónde cogerlo. Había estado entrando el agua durante muchos años y toda la edificación estaba muy mal cuidada, en muy mal estado. Además, había distintos volúmenes que se adosaban al edificio principal y, bueno, pues no podíamos aprovecharlo para nada. Entonces, bueno, decidimos demolerlo y empezar desde cero. Esta es la casa a la fachada principal de la calle, del pueblo, y, bueno, pues aquí veis las dos cosas de la normativa que nos condicionaron al proyecto. El primero, que teníamos que adosarnos a la calle, nos obligaban a pegarnos a la alineación oficial, pero los clientes decían que tenían una parcela muy grande y que no querían pegarse, obviamente, a la calle para que todo el mundo entrara directamente a su casa. Entonces, bueno, previas negociaciones con el arquitecto municipal conseguimos resolverlo solo con el volumen de cubierta plana que veis, que es el garaje. Y la casa se retranqueó para, bueno, tener un pequeño jardín de entrada y una zona un poco de llegada. Y la segunda decisión que tuvimos que pelear con el arquitecto municipal fue la utilización de la teja. La normativa nos obligaba a tener cubierta inclinada con teja en colores similares al entorno para que nos integráramos bien. Entonces decidimos, como decisión de proyecto, que la teja no solamente estuviera en la cubierta, sino que también ocupase las fachadas para que bueno, pues tuviera una situación característica y que fuera lo que definiera el proyecto. Y conseguir así esta imagen y conseguir lo que Luis y Almudena nos pedían, una casa de pueblo que no fuera de pueblo. Aquí veis las plantas. Es una casa fundamentalmente en planta baja porque querían que fuese una casa accesible, que no tuviera escaleras. Entonces su habitación principal y una habitación de invitados se localiza en planta baja, con baños, y luego tenemos salón y cocina dando al sureste. Al noroeste tenemos pues un aseo, la zona de servicio y de instalaciones y el garaje. En planta primera exclusivamente colocamos un apartamento que es para Eva, para su hija, en donde hay una zona de oficina, una habitación completa y una terraza con vistas al río que está situada encima del garaje. Como veis aquí, para los que sois técnicos, la vivienda no tiene un buen factor de forma. Al final es una vivienda alargada que tiene, bueno, pues algunos recovecos y no tiene un buen factor de forma. Lo que nos hizo fue, bueno, pues tener que tomar otras decisiones y en el cálculo pues tenerlo en cuenta para los espesores de aislamiento, los tamaños de las ventanas y demás. Como una de las decisiones, una de las cosas que más nos preocupaba cuando estábamos con el proyecto era quién iba a construir la casa, decidimos optar por un sistema de construcción tradicional. Entonces la vivienda está construida con una estructura de hormigón, forjados unidireccionales y muros de termoarcilla. Y también siguiendo con esa idea de no sabemos quién va a construir esto y no sabemos si pensábamos que iba a ser una constructora local, pequeña, con pocos recursos, pues lo que decidimos es buscar soluciones sencillas que pudieran ejecutar fácilmente. Ya era bastante complicada la fachada ventilada que teníamos para plantear, bueno, aislamientos por el exterior, entonces lo que decidimos fue aislar todo por el interior. Pensábamos que era más fácil, que se podían colocar de una manera más sencilla y podíamos, bueno, pues hacer los aislamientos de manera continua. Sí que es cierto que aislar por el interior pues tiene alguna ventaja, como por ejemplo eso, que creemos que es más fácil de colocar por cualquier instalador y que la geometría exterior no condiciona la instalación, pero tiene algunos inconvenientes. En principio planteamos lanas minerales, igual para que fuera una solución fácil por cualquier construcción, por cualquier constructor, pero colocábamos varias mantas de lanas, entonces eso es un hándicap, es un inconveniente. También teníamos dudas de dónde colocar la lámina estanca, la colocamos hacia el interior, por la cara caliente.
Y luego teníamos distintos aislamientos. Teníamos aislamientos rígidos en suelo y aislamientos flexibles en fachada. Y lo que siempre ocurre cuando aíslas por el interior es que tienes un puente térmico en el frente del forjado, que bueno, no es más complicado que colocar una banda perimetral y calcularlo, que es lo que hicimos. La hermeticidad en proyecto la colocamos por el interior, por la cara caliente, para evitar problemas de condensaciones. Lo que pasa es que teníamos claro que aquí íbamos a tener algún problema porque al colocar, pensamos en una lámina, bueno, las láminas son difíciles de colocar, no es lo más sencillo para resolver una capa hermética. Entonces contábamos ya con ese hándicap que no estábamos del todo contentas en la fase de proyecto. ¿Y qué pasó en este punto? Bueno, pues pasó que nos concedieron la licencia de obra, empezamos a buscar constructora y tuvimos la suerte de que, pues, igual que pasó durante todo el proceso, Luis y Almudena se dejaron asesorar bien, vimos a muchísimas constructoras y al final elegimos a una constructora que tenía experiencia en Passive House, que lo había hecho y que, bueno, pues que estaba muy implicada desde el principio. Y eso, pues, es una garantía tanto para el equipo técnico como para el cliente. Por lo tanto, pues uno de los miedos que teníamos durante todo el proceso se disipó y la obra, pues la verdad es que ha ido muy bien. ¿Qué hicimos en conjunto? Que es una cosa importante, trabajar en conjunto con los gremios y con la constructora. Pues mejorar los detalles constructivos para que la obra fuese mejor. Entonces, lo primero que hicimos fue cambiar la capa hermética. En vez de dejarla con lámina por la cara caliente, buscamos una membrana líquida apta para colocarse por la cara fría y la aplicamos directamente sobre la termoarcilla y sobre los forjados y bueno, sobre todo la envolvente interior, ¿vale? Es una solución muy fácil de ejecución, la verdad es que vino muy bien, se hizo muy rápido, resolvió no solamente los encuentros y los rincones, también todo el paso de instalaciones. Y bueno, el problema lo que hay que tener cuidado es con las condensaciones intersticiales. Hay que utilizar un producto que sea, bueno, pues adecuado para uso por la cara fría. Calculamos las condensaciones, es verdad que en invierno están un poco justas, pero bueno, en los materiales que utilizamos no hay peligro por ello y luego durante el resto del año no hay ningún problema. Esta es la membrana que os digo, la pintura estanca, que es la de color negro, se aplicó por toda la superficie, excepto por las zonas en las que había hormigón. Hicimos el encuentro con vigas, con zunchos, con las capas de compresión y la verdad es que funcionó perfectamente. ¿Qué cambio hicimos también? Pues hicimos cambios en el aislamiento. En vez de colocar 4 mantas de lana mineral, pues lo que hicimos fue buscar un aislamiento rígido que lo pudiéramos colocar en un espesor mayor para que se colocara mucho más rápido y de una manera mucho más fácil, ¿vale? Entonces, de esta manera teníamos el suelo con aislamiento rígido, con XPS, las fachadas también con aislamiento rígido, con EPS grafito. Y el único inconveniente que seguíamos teniendo era el puente térmico del frente del forjado, que al igual que antes, pues lo calculamos, seguía siendo el mismo detalle y lo tuvimos en cuenta en el PHPP y ya está. Aquí veis fotos de la instalación, veis la pintura negra que se aplicaba directamente sobre la termoarcilla, veis la placa de EPS de 18 centímetros, veis también las bajantes también son un puente térmico, hay que calcularlas, hay que tenerlas en cuenta. Por el diseño de la vivienda la metimos por el interior, en la primera foto veis los paneles ahí acopiados y en la última foto veis la solución que hicimos para colocar las ventanas. En proyecto teníamos las ventanas pegadas a la termoarcilla y decidimos, antes de la obra, que es cuando hay que pensar todo esto, colocarlas al interior. Separamos los precercos de madera con esas escuadras y el espacio que hay entre la escuadra de madera y la termoarcilla también se llenó de unas piezas de EPS grafito. ¿Qué es lo bueno que tiene este material? Que se puede cortar y se puede colocar y la verdad es que su manipulación en obra es fantástica y muy exacta, ¿vale? El último punto que destacamos de la vivienda es la instalación solar. En este punto se involucró mucho Luis porque
él no quería que tuviéramos una instalación solar añadida a la casa. Le preocupaba mucho cómo iba a funcionar y le preocupaba mucho pues, la estética que pudieran tener los paneles solares en esa vivienda. Entonces, buscamos una teja que tuviera tejas solares dentro de su propio sistema. Entonces, ahí veis las tejas solares, se integran directamente en los propios rastreles de la subestructura que utilizamos para colocar la teja de cubierta y también en fachada. Colocamos 116 tejas solares que están en el panel sur, en la cubierta sur y en la cubierta oeste, y tenemos una potencia instalada de unos 5,5 kilovatios. Y para concluir, pues lo que os quería contar hoy, que me parece súper importante, es que creo que los técnicos debemos buscar soluciones sencillas en todo el proceso, porque al final hay que hacer fácil el proceso de la obra, hay que evitar errores y todo lo que podamos hacer más sencillo es mucho mejor. Es indispensable apoyarse en los fabricantes. Para eso están todos aquí, les podéis preguntar estos 3 días, pero es que además están súper disponibles al teléfono para ayudaros en todo lo que necesitéis, porque ellos están constantemente innovando y constantemente probando sus productos y nos pueden ayudar mucho. Y tener una buena constructora, a poder ser especialista en Passive House también ayuda. Esto poco a poco te vas dando cuenta y es un apoyo y una garantía. Otro punto importante del proyecto pues, es convertir la limitación del tema de la teja y la cubierta inclinada pues, en un punto fuerte del proyecto. Es decir, no nos dejaban construir una casa a lo mejor como la habríamos planteado de inicio por el tema de las cubiertas inclinadas, por las restricciones de la teja y demás, pero dándole una vuelta pues, hemos conseguido hacer que la teja se convierta en un elemento protagonista y darle una vuelta y conseguir la casa que querían Luis y Almudena, que fuera una casa de pueblo, que no pareciera de pueblo. La implementación de las tejas fotovoltaicas, la verdad es que hemos conseguido una perfecta integración en la arquitectura, están funcionando muy bien. Y por último, pues la casa por el tejado se certificó como Passive House Classic en junio de este año. Los clientes llevan viviendo allí desde abril más o menos. En junio conseguimos el certificado y participa en las jornadas de puertas abiertas de RC Arquitectura. Está dentro de las casas que abrimos. ¿Para qué abrimos las casas? Pues para hacer lo que estamos haciendo hoy, para explicar a usuarios, a gente que no sabe de Passive House, qué es el estándar y sobre todo cómo es una casa pasiva, cómo funciona, qué cosas pasan en ella, si son complicadas o no de usar, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo os quería contar hoy y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que sí, que hay que poner las cosas fáciles para que, pues al final se llegue a buen puerto, si no es complicado. Sí. Hay muchos problemas ya que resolver como para ponerlo difícil ya de primeras. Muy bien. Bueno, y ya por último, para cerrar el bloque, os voy a presentar a Andreu Vilagrasa, que es fundador y director consulting de Safe Energy Now, y director de Consulting Safe Energy Now, perdona. Y va a venir a hablar de la arquitectura Passive House es apta para todos. Gracias. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 16ª conferencia Passive House. Hoy voy a contaros la historia de un chico que estuvo 2 años buscando casa en Barcelona y debido a los precios abusivos de la vivienda que vivimos hoy en día no pudo comprarse una casa hasta que vio casi 200. Es más, decidió comprarse un local porque era 50% más barato que una vivienda y luego transformarlo en vivienda y además certificarlo Passive House. Entonces, ese loco soy yo. Un proyecto que fue una aventura y la verdad que muchas veces pensé que no llegaría ni a poder certificar ni a conseguir la cédula de habitabilidad. ¿Cuál es la motivación de esta charla? ¿Por qué hago esta charla? Para explicar también un poco a las nuevas generaciones que la arquitectura Passive House es apta para todos y que no es exclusiva de un producto de lujo, que podemos, a través del conocimiento, de la simulación, conseguir edificios Passive House sin un presupuesto, digamos, muy elevado, ¿no? Que también existe el concepto de que las viviendas Passive House son caras, que las ventanas no se abren,
que sin el recuperador nos morimos, cosas que en realidad no son ciertas, ¿no? En otras conferencias he compartido análisis energéticos sobre simulaciones en PHP, donde creaba una base de datos, hacía actuaciones. Hoy no os voy a abrumar con muchos datos, es más, os voy a contar de una forma amena esta historia, esta aventura que he realizado como arquitecto técnico, Passive House Designer y propietario. Y es el primer loft certificado Low Energy de Barcelona, en el centro de Barcelona, que lo he llamado Petit Passive. Y bueno, simplemente quería, la motivación de la charla, como bien decía, es combinar esto que es la certificación energética con una inversión razonable. ¿Alguien de aquí me podría decir a cuánto está el precio del metro cuadrado en Barcelona de compra de una vivienda? ¿Sabrías decirme? 3.500. Pues lo has acertado, sí, sí. Bueno, a ver, no, creo que era un poquito más, sí, 1.000 euros más. El precio del metro cuadrado en Barcelona está a 4.500. ¿Alguien sabría decirme cuánto cuesta una vivienda nueva en Barcelona? Casi 626.000 euros. Y sin contar el 10% de las tasas. ¿Alguien sabría decirme qué vale una casa media, un número así, una casa en España, la media? 100, 200, ¿sabrían? Pues 164.000, ¿vale? Entonces, los precios que estamos sufriendo las personas que vivimos en Madrid, Barcelona, capitales mundiales, pues es o estamos viviendo de alquiler o nos echan, ¿no?, de las viviendas, ¿no? Entonces, esta también es un poco la motivación de esta charla, ¿no? El local que transformé en vivienda se encuentra en el barrio de Poble Sec, ¿vale? Se encuentra en una zona para mí bastante privilegiada porque se encuentra a las espaldas del Parque de Montjuïc, un parque súper bonito y bueno, la vivienda, que bueno, ahora la llamo vivienda, pero era un antiguo local, la vivienda se encuentra al final del edificio atravesando un patio interior, no es el cuadradito blanco que se ve en el Google Maps y el local sería atrás y ahí vemos la fachada, ¿no? Tiene una fachada principal, 3 medianeras, un forjado sanitario en contacto con el terreno y una cubierta que es una terraza de uso privativo de otro vecino de la finca, ¿no? Este es el plano, los planos. Tiene una planta baja muy pequeñita, 30 metros cuadrados, tiene un altillo de 18 metros cuadrados. La fachada principal es la que queda abajo y esto no tiene láser, no. Entonces, la fachada se aisló, os voy a pasar las diapositivas con las actuaciones más importantes que realicé en esta rehabilitación. Entonces, las 2 medianeras las aisló porque justamente el vecino hizo también reforma y negociando con él, pues al final aisló él y no yo, y no perdí superficie útil. La vivienda posee simplemente 2 ventanas, bueno, iré hablando en las siguientes diapositivas. Este es un pequeño vídeo también para que se vea de forma rápida lo que era antes, lo que es después, y a veces un vídeo pues es más aclarado. Ahí vemos el recuperador de calor descentralizado, el fan coil que le cambié la carcasa y la puse de madera, el ventilador del techo para la mezcla de aire. Al final la vivienda me ha dado la oportunidad de vivir solo, que era una cosa que en Barcelona nunca había podido, o sea, vivir solo en una vivienda. Y aquí vemos el día del blower door. Tengo un pequeño lucernario que lo transformé, hice una claraboya para que el baño tuviera luz. Ahí está lleno de ideas este sitio, ¿no? Me permitió no solo en las cosas passive, sino también en todo lo demás. Se utilizaron aislamientos ecológicos. Tengo la mitad de la fachada puesta con corcho natural, espigas. Las espigas que ven ahí son espigas de plástico, de chi, de puente térmico puntual 0, y luego a la otra parte tengo un trasdosado metálico, ¿vale?, que se aisló con paneles de fibras textiles recicladas. Estos son los 2 principales aislamientos que se utilizaron. El corcho quedó visto y a todo el mundo que viene de verdad le gusta bastante. Y luego, desde el proceso de certificación lo realicé con el Passive House Institute. Entonces,
Los países nórdicos tienen especial atención con el control de la humedad, que no se produzcan condensaciones y problemas, y se requirió un cálculo de condensaciones intersticiales, de dentro, no superficiales, intersticiales, ¿no? Entonces utilicé la herramienta UFI Pro de simulación dinámica higroscópica, ¿no? Y también Ubacus, que es una herramienta gratuita, pero de menor potencia, digamos. La buena era UFI. Y entonces hice una simulación en la que se pudo demostrar que durante 10 años no había acumulación de agua en ese trasdosado metálico. ¿Qué quiere decir? Que como no hay acumulación, sí que es verdad que acumulaba un poquito de agua, pero durante el año, la fase invierno-verano, era capaz de liberarla. Entonces, esta simulación verificó el control de las condensaciones intersticiales y entonces se validó la solución constructiva, ¿no? Luego la vivienda tiene ventanas triples de aluminio con rotura del puente térmico, cámara de gas argón, espaciadores de plástico. Esta fue una inversión un poquito más cara que lo que sería unas ventanas dobles de altas prestaciones. La verdad que el precio de la ventana triple, la doble de altas prestaciones, no variaba mucho. Entonces al final opté por poner ventanas triples con roturas del puente térmico. Lo más importante no es esta ventana, lo más importante fue cómo se colocaba la ventana, ¿no? Entonces, los premarcos, muchas cosas de la obra las hice yo era como un obrero más, muchas veces, muchas semanas, fines de semana ahí. Entonces coloqué premarcos de madera y luego el día que vinieron a instalarlas, pues yo ya había comprado las cintas expansivas y bueno, el fabricante puso la espuma de polietileno, la espuma porque siempre lo hacían. Y nada, en la imagen de la derecha ya vemos cómo la cinta expansiva había expandido, ¿no? Y yo incluso estaba tan obsesionado con el tema de la hermeticidad, porque yo sabía que iba a ser el hándicap del proyecto, que entre el premarco de madera y la obra de fábrica puse un cordón de aerosana Viscon, de pintura bituminosa, ¿no? Y también lo hice por la cara interior. Otro punto muy importante que para mí fue el gran reto es la hermeticidad. En todos los proyectos Passive House, o en la mayoría, el gran reto siempre es la hermeticidad. Además es un control sobre la ejecución de obra cuando llegamos el día de hacer el blower door y no cumple. Entonces empezamos a revisar ventanas, empezamos a revisar pasos de instalaciones y si tenemos suerte pues lo podemos solucionar y cumplir. Pero sin duda, en todos los años que llevo trabajando Passive, la hermeticidad y el blower son lo más complejo, ¿no? Entonces aquí veis cómo dedicaba los fines de semana jugándome un poquito la vida sin arnés ni nada. Cuando el constructor se dejaba el andamio, pues yo aprovechaba y empezaba a tapar todo lo que podía, todo lo que veía. Para trabajar la hermeticidad usé varios materiales, pinturas bituminosas, morteros de yeso, placas de yeso, cintas. Entonces, a partir de ahí, pues el sellar todas las vigas, habían 24 vigas atravesando el techo, pues cada cabeza de viga, todo había que sellarlo, ¿no? Por otro lado está el tema de la ventilación. Para la ventilación, en este espacio tan pequeño, lo que hice fue utilizar una estrategia combinada, ¿no? Tenemos un recuperador de calor descentralizado, ¿vale? Este es el que veis en la imagen de la izquierda, que está situado en planta primera encima de la ventana, ¿no? Que sería, eso es visto desde fuera, ¿no? Entonces este recuperador es sensible y entálpico, es un recuperador con 70 metros cúbicos de caudal máximo, que está siempre encendido y tiene 3 niveles de funcionamiento, ¿no? Entonces con este la mayor parte del año la vivienda se encuentra totalmente ventilada, pero yo además quería añadirle una estrategia combinada. Para mí 70 metros cúbicos me parecían poco. ¿Y si un día vienen 5 amigos? ¿Y si un día enchufo el horno, empiezo a cocinar y se me calienta mucho la casa y estamos en verano? Porque en Barcelona lo que se tiene que analizar, el hándicap no es la calefacción, es la refrigeración, ¿no? Entonces evitar el sobrecalentamiento. Entonces ideé una ventilación cruzada mecánica. ¿Qué significa? Yo tenía un agujero aquí que llegaba a cubierta, ¿no? Entonces yo lo que hice fue poner un ventilador simple flujo y entonces este ventilador, yo abro la ventana de planta baja en posición oscilo
y yo enchufo ese ventilador que llega a 350 metros cúbicos y sí que me hace un barrido del aire de todo el loft y entonces me limpia de contaminantes, me oxigena el ambiente. Incluso si a alguno de mis amigos se le olvida que no se puede fumar, pues en ese momento enciendo esto y se va todo, ¿no? Entonces, esta estrategia es muy importante y además la he combinado con enchufes inteligentes. Cada uno de estos aparatos, que no he hablado del ventilador que mezcla el aire, pero bueno, cada uno de estos aparatos está enchufado con un enchufe inteligente. Yo de forma remota, aquí ahora, puedo encender y apagar cada uno de ellos. Además, y lo óptimo, es hacer programaciones. Yo tengo una programación de que el ventilador que va a 350, como es más grande, hace ruido. A mí no me gusta estar en casa con la ventilación cruzada mecánica, ¿no? Entonces yo tengo programado, una vez me voy de casa, él se enciende y una hora antes de llegar a casa se enciende también media hora, 45 minutos. Esto en las épocas intermedias del año. Esto no lo hago ni en verano ni en invierno. En verano y invierno, donde yo quiero mantener la energía dentro de la vivienda, uso exclusivamente el recuperador. Y bueno, y esto es básicamente los temas más importantes que consideraba en la rehabilitación. Hubieron muchos, pero bueno, estas son las fotos finales del espacio. Es un espacio pequeño, es un espacio amable, es un espacio confortable, es un espacio donde yo he podido al final he acabado la aventura contento, digamos, porque he podido certificar, he podido sacar la cédula de habitabilidad. Luego, en cuestión de sostenibilidad, pues he tratado de intentar utilizar los materiales más sostenibles que podía con el presupuesto que disponía. La planta baja está arrebosada en castellano, ¿cómo os digo? Está recrecida con mortero de cal. Entonces, toda la planta baja, no sé si saben que la cal es higrorregulable y trabaja la humedad y también es antibacteriana. Entonces, toda la planta baja del local tiene cal, no mortero de cemento. Se ha intentado poner madera, o sea, parqué, soluciones en madera, el corcho, como ven, ¿no? Y entonces, todo un poco intentando buscar materiales amables con el medio ambiente, ¿no? Los que hagáis proyectos sabréis también que los proyectos pequeños muchas veces requieren mucho más tiempo y hay tanto detalle que al final parece que estés gastando más tiempo que uno grande y al final los tienes que presupuestar al cliente más que si era un proyecto normal. Entonces este proyecto, la verdad, fueron muchas cosas, fueron muchos hándicaps que poco a poco se fueron solucionando, pero finalmente se pudo certificar y está certificado por el Passive House Institute. El punto más importante, porque yo vengo aquí, pero no sé si compartir el presupuesto, no sé si compartir con todos ustedes todo el dinero que me gasté. Dije, hombre, claro, va, suéltalo porque total, es lo que tiene chicha, ¿no? Entonces, ¿qué va a querer ver la gente? ¿Cuánto dinero me he gastado, ¿no? Entonces, 126.200 euros. Ahí está la propiedad, impuestos, reforma Passive House y la reforma del baño y cocina. Si volvemos a la primera diapositiva, el precio del metro cuadrado estaba en 4.500. El piso, la vivienda tiene 58 metros. Estaríamos hablando 4.500 euros el metro cuadrado. A 48 metros cuadrados estaríamos hablando de 220.000 euros, creo, si no me equivoco. Yo calculo un ahorro de 100.000 euros, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es lo importante, el concepto y lo que yo quiero transmitir? Que la certificación Passive House es apta para todos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir introduciéndola en nuestros proyectos, que no es un principio de casas de lujo y que a través del análisis de los principios podemos conseguir casas de alto rendimiento y a un precio asequible. Entonces, como prueba de ello, también para acabar ya, yo estoy muy contento porque también casi 2 años que llevo viviendo allí, yo la puse a prueba la vivienda. Yo dije, yo no voy a pasar frío ningún día de verano.
de invierno. Yo no voy a pasar calor ningún verano. O sea, yo quería ver las facturas. Quería que llegara a mi casa las facturas de la aerotermia. Tengo una aerotermia de 3,2 kilovatios certificada Passive House y en términos económicos eso fue la mayor inversión de toda la rehabilitación. O sea, cuando pagué la aerotermia, eso que sientes que dices, wow, aquí se va una buena pasta, ¿no? Y al final, mis facturas de electricidad, la vivienda tiene todo eléctrico, no tiene gas, y la cocina es de inducción también. O sea, todos los días cocino con inducción. Muchos meses del año, mi factura de electricidad es igual a mi factura de internet. Entonces, para mí también eso, como comentabas, que tu factura es cero, pues bueno, la mía es 40 euros. Y otros meses, pues sí que es verdad que agosto no son 40, mejor son 55, depende del uso, pero ya te digo, o sea, ya digo, no intento ahorrar energía, sino que más bien la he puesto a prueba para ver si realmente la aerotermia funciona, si el sistema Passive House, la hermeticidad, la ventilación doble flujo, si toda esta combinación realmente funciona y como usuario de una vivienda de estas características puedo decir que sí que funciona, que te sientes en un ambiente salubre, que te sientes en un espacio confortable. Acústicamente no solemos hablar de eso, pero acústicamente también son muy silenciosas y la verdad que nada, simplemente que la arquitectura Passive House es apta para todos. Bueno, muchas gracias, Andreu. La verdad es que ha sido bastante curioso, no creo que esté programado. Han hablado 3 arquitectos de sus 3 viviendas, bueno, técnicos, y que han contado su propia experiencia. Y está muy bien porque, o sea, muchas veces los técnicos nos obcecamos con el tema técnico, pero luego vivirlo en primera persona, pues da credibilidad y luego la propia experiencia, el saber cómo funciona una casa, no es dejarla y ya está, ¿no? Pues está muy bien. Y bueno, con esto vamos a dar por finalizado este bloque. No sé si tenéis alguna pregunta. Mira qué bien. Un momento con el micro, que si no, no nos enteramos. Sí, Andreu, ¿cuál es la fórmula del Perdona, ¿te importa presentarte? Perdón, Enrique de Aresti. Yo soy un particular que ha promovido la renovación de varias viviendas y edificios. Decía, ¿cuál es la composición del mortero ese de cal que has usado para los suelos? Gracias. La composición del mortero de cal para los suelos, no, para las paredes. Es de la composición, no me la sé, es un mortero de cal de concal. O sea, pero no sé qué te refieres con la composición. No. Digamos qué es lo que has mezclado. O sea, la proporción, ¿no? De agua, cal. Y otros componentes que hayas puesto. Un producto que ya venía en saco de la marca Concal. Pero no soy experto en cal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ay, aquí hay otra. 2. Qué bien. Preséntate, por favor. Sí, soy Rosa Fraga y bueno, soy compañera de la plataforma PEP. Es para la... ¿Eres técnico? Sí, arquitecta. Vale. Es para la que ha presentado la casa por el tejado. ¿Cristina? Es la pregunta, Cristina. ¿Por qué la certificación no es Passive Plus y se ha quedado en Classic teniendo fotovoltaica? Porque no llegábamos. Al final son valores lo que tienes que cumplir y las tejas solares planas no tienen la misma potencia que una teja normal, como de tamaño normal. Entonces, llegamos hasta donde geométricamente nos cabían las tejas, no pudimos poner más. Y bueno, tampoco era un objetivo. O sea, ellos querían estar bien, conseguir la certificación, pero no era un objetivo certificar Plus. Pero de todas maneras, las tejas solares que utilizamos no tienen la misma potencia, son más pequeñas y no tienen la misma potencia que las tejas normales de 2x1, que es más o menos el tamaño estándar. Vale, muchas gracias. ¿Aquí había otra pregunta? Buenas tardes. Enrique Plaza, aparejador, arquitecto técnico.
La pregunta es para Cristina. ¿Cómo sujetasteis la capa de aislamiento sobre la capa hermética? ¿Cómo se sujetó esa primera capa? Se pegó con una espuma estanca. No sé, se veían algunas fotos, la espuma azul, que son espumas estancas al aire, se quedó todo pegado. Lo dejamos todo, Vale. todo pegado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Qué bien. Buenas, gracias a todos, gracias a los ponentes, que ha estado todo muy bien. Preséntate, por favor. Soy Rubén Sastre, compañero también arquitecto, designer, y estoy en su misma situación. Muy bien. Y mi pregunta es para Andreu, que yo tenía curiosidad para saber si los cálculos que habíais hecho de condensaciones intersticiales de Woofy y de Abacus habían arrojado valores semejantes o no. ¿Semejantes a? Uno con el otro. Pues son dos métodos distintos para calcular lo mismo. Sí, Abacus no hace simulación dinámica. Abacus, que es la herramienta gratuita, te dice cuántos días está humido, no sé, hoy no me sale el castellano, perdón, está humedecido el componente, lo que sería el aislamiento. Entonces, ahí salta la sospecha de que puede haber condensación intersticial. Entonces, ya desde el instituto, ya cuando vieron la sección constructiva, ya directamente me dijeron, tienes que calcular un UFI, porque cuando nosotros trasdosamos mucho, la cara caliente queda adentro, entonces se pueden producir en la cara del aislamiento condensaciones intersticiales. Entonces ya una herramienta una herramienta saltó la alarma, pero ya lo sabíamos, y luego es UFI, la que es una herramienta súper potente de pago que calcula de forma dinámica, y entonces ella te da muchas gráficas. Entonces tú lo que tienes que analizar de esas gráficas es si hay humedad acumulada en 10 años. Sí, pero Abacus también te lo da. ¿La de 10 años? En 10 no, pero sí en tiempo. A cabo del año. Al año, sí. Pero al año no sirve de nada, porque, o sea, eso es como te aviso, ¿no? Pero el UFI también decía que tenía su humedad acumulada. Sí. Lo importante es saber si la solución es capaz de liberarla durante el año o no. Y si en la gráfica tú ves que va el piquito cada vez más alto, la solución no es conveniente. ¿Y en el caso de Cristina no os obligaron a demostrar nada de esa manera? No, lo que nos pasaba es lo que dice Andreu, que durante el resto del año la casa funcionaba perfectamente bien. Entonces, y con E-Condensa lo conseguiste justificar. Sí. Bien, bien. Vale, la última, muy rápida, que si no luego me echan la bronca. Tengo aquí a la que viene detrás achuchando. Es corta. Diana González, arquitecta. Mi pregunta es para Luis, creo que era. La casa que decías que teníais sobre todo problemas de sobrecalentamiento, ¿valoráis poner un ventilador? ¿Creéis que eso os puede ayudar, como no tenéis refrigeración activa? A ver, no tenemos problemas de sobrecalentamiento, ¿vale? Quiero decir, el tema es que en un momento dado, al principio, los tuvimos y simplemente, adaptando un poco nuestros hábitos, conseguimos eliminarlos. Vale. A ver, el tema del ventilador o el tema de meter aire del exterior en un clima como el nuestro es muy complejo, porque tenemos situaciones en las que o hace mucho frío o hace mucho calor. O sea, no hay mucho término intermedio. Es decir, en invierno tenemos 10 grados bajo cero por la noche y tenemos 10 grados sobre cero por el día. Y en verano tenemos 30 grados por el día y 5 grados por la noche. O sea, que realmente si hay poco margen ahí. O metes aire muy frío o metes aire muy caliente. O sea, el rato en el que puedes meter un aire a una temperatura adecuada es... ventilador de techo, dices. Vale. No tenemos... O sea, quiero decir, cuando hace calor, cuando hace frío, no hay estratificación. Entonces, el ventilador de techo nos ayudaría si hubiese estratificación. No lo veo tampoco. Pero ya te digo que simplemente modificando los hábitos, ahora mismo no tenemos ningún problema sobre calentamiento, más que en ese momento puntual en el que a lo mejor no estás en casa y no puedes ventilar. Muy bien. Pues nada, pues voy a dar paso a mi compañera Concha, que va a hablar, como os he dicho antes, de usuarios de edificios Passive House.
No sin antes deciros a los que tenéis el esto naranja, que sois del pase de hoy, deciros que durante estos días vamos a hablar de herramientas gratuitas para el cálculo de puentes térmicos, que vamos a hablar de certificaciones de apartamentos, que es un nuevo protocolo de certificación, con lo cual os interesa mucho quedaros. Os invito a que compréis una entrada para los próximos días y también lo que os he dicho antes, las guías, ¿vale? Que son súper bonitas. Las dejo aquí para que las veáis y para que luego las compréis. Y nada, que disfrutéis mucho y que os lo paséis muy bien. Aprendáis mucho. Gracias por venir. Es que tenemos, bueno, buenas tardes. Pues bueno, soy Concha Uría, vocal de la Junta de Edificación Passive House y vamos, gracias. Vamos ahora a hablar con usuarios de Passive House. Estamos aquí técnicos, siempre liados con nuestros problemas de condensaciones, de toda esta historia, pero vamos a que nos cuenten los usuarios de una Passive House cómo es vivir en una Passive House, que al fin y al cabo eso es lo que queremos que cuenten para que tengamos muchos clientes, ¿no? De Passive House. Así que voy a invitar a subir aquí a Ángel. Ángel. ¿Qué tal? Almudena. ¿Me siento aquí mismo? Sí, Lucía. Lucía. Y Ricardo. Sentaros, por favor. Bueno. ¿Dónde? Aquí ya está, ¿no? Venga. Bueno, pues un poco ellos nos van a contar su experiencia en una Passive y a ver si conseguimos quitar, ¿no?, alguno de los mitos de las Passive, de que son todas iguales, aburridas, en fin, que poco más que los usuarios de una Passive House casi viven colgados de los tobillos o alguna cosa de estas, ¿no? Ricardo, cuéntanos cuál es tu experiencia y qué es lo que más te sorprendió de vivir en una Passive. Además me decías que te cambiaste justo antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia. Bueno, pues cuéntanos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo vivo en la zona norte de Madrid, en la Sierra, y bueno, llevaba toda mi vida yendo en verano como segunda casa con mis padres, y mi experiencia era, pues, que en invierno se pasaba muy mal, ¿no? La construcción antigua, calentar una casa, el coste que tenía. Al final hablamos de confort, ¿no? No eran confortables. Yo cuando volvía los domingos por la tarde a Madrid, pues la verdad es que eso sí que me parecía confort, ¿no? Y pues nada, hace unos años, 5 aproximadamente, cuando ya decidí, pues nada, ya conocí a Fran de Madrid Arquitectura y me contó un poco lo que era la filosofía de Passive House, ¿no? Encajaba un poco en lo que yo quería, ¿no? Que era confort, poco gasto, etcétera, etcétera. Y nada, al final, pues nada, me embarqué en esta aventura y mi experiencia la verdad es que es bastante positiva, ¿no? El confort térmico, acústico, al final lo bien y lo cómodo que vives en una casa de este tipo, pues la verdad es que es lo que más me reconforta, ¿no? Y luego el coste y el gasto energético pues también es bastante importante. Entonces, lo que más me ha sorprendido de una casa pasiva es que realmente funciona. Con lo cual, pues oye, encantado y la verdad es que si en el futuro, que no creo que ocurra, me volviera a construir una casa, vamos, lo tendría clarísimo. Además, creo que no te privas de nada, tienes hasta una sauna, ¿no? Bueno, sí, nada, eso fue un caprichito y la verdad es que ahí a Fran le metí un poco en un follón porque una sauna genera más calor y ese calor se queda dentro de la casa y bueno, con el sistema de ventilación mecánica y tal, pues se duplicó un poco lo que era esa zona, que estaba en el baño y nada, se cumplió los estándares y la verdad es que bien. O sea, que encantado, ¿no? La verdad que sí, la verdad que el tema del confort para mí es lo que más prima. Y en segundo lugar el ahorro económico, claro, sin lugar a dudas. Sí, uno va a una Passive, se engancha en la Passive por el ahorro y luego se queda por el confort, sí, ¿no? Yo por el confort. Sí. Y la verdad es que te das cuenta, porque al final interiorizas y estás acostumbrado a vivir ahí y ya no lo notas, ¿no? Pero cuando vas al resto de casas es cuando dices, ahí va, sí notas ciertas deficiencias, ¿no? Pues por eso aquí al final el calor es uniforme en toda la casa, ¿no? No hay eso de que pasas por un pasillo y no hay radiador y entonces te llenas de frío. Aquí no, aquí es todo uniforme
y la verdad es que estoy muy, muy contento. Pues, a ver, un poco, Lucía, que nos cuenta de su experiencia, porque además yo creo que tú también era como una historia de tormentas o algo así, ¿no? Buenas tardes a todos. A mí en mi caso lo que más me sorprendió, pues que si hay el tormentón, yo me levanto por la mañana y digo, ostras, salgo por la mañana y digo, madre mía, la que ha caído esta noche y no me he enterado de nada. Me sorprendió también mucho, yo tengo unos vecinos que tienen 16 perros, que ladran un montón y tampoco les oigo, o sea, que eso me sorprendió mucho. Y luego lo que comentaba Ricardo del confort térmico, ¿no? O sea, el que toda la casa está uniformemente a la misma temperatura, sin corrientes de aire. Y también me sorprendió que todo el mundo cuando llega a tu casa te dice ¡ay, qué calentitos estáis aquí! o ¡ay, qué fresquito estáis aquí! Eso también la gente lo notas que quien no está habituado y llega a una casa pasiva lo nota muchísimo, ¿no? Que quien vive en ella, pues digamos, ya te acostumbras y ya no... La verdad es que es interesante escucharos porque cuando los técnicos hablamos de casas certificadas, tal, da la impresión que hay que tener como una filosofía de vida independiente o como que... Y yo, la gente que conozco que vive en una passive o incluso la familia no sabe que viven en una passive house, viven en una situación comodísima y encantados, ¿no? Y no con, no, vivo en una passive, no puedo abrir las ventanas, ¿verdad? Ese mito de no puedo abrir las ventanas ni nada de eso, ¿no? No, nada, para nada. O sea, bueno, y ya lo de los 16 perros, pues sí, de tu vecino. Bueno, Almudena, cuéntanos, porque ella es la de las tejas. La casa que acaban de presentar, ¿no? Sí, sí, muy buenas tardes, soy Almudena. Vivo en un pueblo de la provincia de Valladolid, limítrofe con León. Significa mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Y la verdad que hemos pasado un verano, siento dar envidia que no puede ser así, pero de maravilla. O sea, la gente iba a nuestra casa y decía que cómo se podía estar así de a gusto. Tuve cosas al principio, muchas incertidumbres, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la cocina. Yo decía, coño, no se puede abrir al exterior. Yo cocino, de hecho he hecho muchas pruebas, he sido muy mala, he hecho muchas pruebas, he cocinado con todas las puertas abiertas de las habitaciones, he cocinado callos, he cocinado morcilla, he cocinado... Os puedo asegurar que se va el olor antes que en una casa normal, porque he hecho pruebas en eso, ¿eh? He sido malona y lo he hecho, sí. Este septiembre han venido 4 amigos de aquí de Madrid, vinieron a casa a las fiestas del pueblo. Picheamos un poco y tal... Digo, bueno, vámonos fuera. Y me dijeron, yo no sé por qué la sensación que tenemos aquí de estar tan a gusto. Pues esa noche no salimos de casa. Cosas así. No me entero si llueve. No oigo absolutamente nada de ruidos. El calor al entrar es como una temperatura súper agradable. Es que no sé explicarlo. Y sobre todo lo que me tenía a mí muy preocupada eran los olores. La cocina, sí, he sido muy mala, he hecho muchas cosas y si cocino en un sitio y ahora volví a cocinar en mi casa del otro lado, veo que ¿cómo diría yo? Se ventila, o sea, antes, se me van los olores antes que abriendo las ventanas y con una campana convencional, porque lo he hecho la prueba, ¿eh? O sea, que comparas una campana convencional en una vivienda convencional con una campana que no está abierta, no tiene salida al exterior, y no hay ningún problema. No. Y eso que he ido al señor del electrodoméstico... Le has tensionado la passive, ¿no? Has llevado ahí el cálculo de... El señor de la campana ha ido 3 veces a mi casa y he dicho, no puede ser esto. Sí. Sí, ¿no? Y he cocinado cosas fuertes, ¿eh? Sí. Puede ser callos, puede ser morcilla, puede ser cosa que se impregna toda de olores. Bueno, veo que en tu casa, además del confort de la casa, está el confort de la cocina. Sí, claro. sí. Y el confort de la casa, pues después es que tienes el descanso por la mañana, como que te levantas más descansada. ¿Sabes? Tengo una sobrina que tiene muchísima alergia a todo, al polen, al esto. Y dices que donde mi tío Luis... Es que parece que se respira mejor. Me dice, se respira mejor. No lo sé, pero estamos, la verdad, es muy agradable. No sé explicaroslo, es entrar y es unas estancias muy agradables.
hablaremos ahora con Ángel, que trabaja en un edificio, pero quería preguntaros un poco a los tres, ¿os acordáis del sobrecoste que tuvisteis por hacer una Passive ahora, 5 años después? No. Es que siempre se habla, no, ¿y qué sobrecoste tiene esto? Entonces, eso también, a que ya no os acordáis, a que cuando llega el recibo de la energía no estáis... Uy, qué nervios, ¿no? Ángel, tú trabajas además en unas oficinas, ¿no? Yo soy un caso atípico porque yo no vivo en una vivienda pasiva, ¿vale? Y estoy aquí. Yo lo que tengo es un bloque de oficinas pasivo. Yo soy de Valencia, si conocéis Denia, Gandía, 50 kilómetros al interior, cerca de Alcoy, entre Agullent y Ontinyent. Tenemos ahí una empresa, soy el administrador, soy ingeniero textil y tengo familiares, un sobrino arquitecto y un hermano que es aparejador. ¿Me escucháis bien? Entonces, llegó el momento de ampliar la empresa que tengo y se presentó la posibilidad de las oficinas que íbamos a realizar de hacerlas Passive House. En un principio no estaba previsto, pero bueno, antes de acabar todo el proyecto, pues se me planteó y al final dije o lo hacemos ahora o nunca. Y si lo hago ahora aquí de prueba en la empresa, pues después si tengo que ampliar o cambiar donde vivo, mi casa, pues he hecho la prueba previamente, ¿no? Entonces, a ver, a mí sí que me ha costado una pasta, porque sí que lo sé como administrador, ¿vale? Pero tengo que decir que ha sido un acierto desde el punto de vista de las condiciones climáticas en las cuales un grupo de aproximadamente 20 personas diariamente trabajan en esas oficinas. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, dijésemos, de forma escalonada, ¿no? Entonces nosotros empezamos a plantearnos, a edificar en el año aproximadamente, creo que fue el 18, 17-18 empezamos, y nos pilló el cambio en plena pandemia, ¿vale? Entonces yo sí, lo que sí que he notado que gracias a todos los sistemas de ventilación que habéis hablado aquí, que por suerte o desgracia me las he tenido que empapar como técnico que soy, ¿vale? Entonces de todo sé un poco, ¿vale? Yo no había hablado nunca había oído hablar nunca de morteros y el mortero entendía que era el mortero de picar, ¿vale? Entonces el mortero que nos pusieron allí en las oficinas era un mortero especial que venía concretamente de Italia y era diferente al mortero que se utilizaba para el resto de la edificación, porque tenemos una fachada aproximadamente de 70 metros cuadrados, de los cuales Passive House son unos 25-30, ¿no? Entonces, los bloques de termoarcilla sí que eran los mismos, pero el mortero no era el mismo. Todo lo que era la fachada más toda la envolvente, que una de las partes daba a la fachada y a un lateral, dos son internas, pero da igual que sea fuera que dentro, el sistema de construcción es el mismo, ¿no? Entonces todo se hizo con un mortero especial que venía de Italia, no me digáis la zona, pero era diferente. Tú veías el mortero que se utilizaba en la termoarcilla normal, era más marrón, este era más oscuro, más negro, ¿vale? Después todo el recubrimiento es SATE, con lo que el coste es bastante elevado. El metro cuadrado de SATE que nos pusieron a nosotros en el año 2018 rondaba los 100 euros metro cuadrado y hay aproximadamente 1000 metros, ¿correcto? Por tanto, el precio sí que es considerable, ¿vale? Yo tengo que decir que es considerable, ¿vale? Es cierto que tenemos unas 12 ventanas aproximadamente, a ver cuál más grande. No se suelen abrir, aunque tienen llave para abrir, pero no se suelen abrir. Y las dos puertas por las cuales una se accede al interior de la empresa y otra que da al exterior, las puertas se abren y tienen una especie de guillotina para que se haga el cierre perfecto. Las pruebas todas estas de presión que se hicieron, las primeras, porque se hicieron dos, una previa, dio aproximadamente 0,2 y la final
cuando nos certificaron el Passivhaus House dio 0,12, ¿vale? Para el grupo del edificio que era, lo grande que era aquello, etcétera, etcétera, la persona que hizo las pruebas, el laboratorio dijo que no le había dado ni viviendas. Sí, es un buen... No le había dado ese coeficiente tan bajo, ¿no? Entonces, tengo que decir que durante la pandemia, nosotros en una empresa tenemos aproximadamente 30 trabajadores, fabricamos tejidos jacquard de alto nivel, de alta calidad, tapices, tapicerías, mantelerías, etcétera, etcétera. De toda la gente, cayeron bastantes personas de COVID, ¿no? Pero en las oficinas no cayó ninguna. Y si cayó alguna, el que estaba al lado dijo, es que este tiene el COVID, pero al día siguiente el otro dice, yo me encuentro bien, me voy a hacer las pruebas, y nadie. Es decir, el sistema de ventilación hace una barbaridad, ¿vale? Y creo que es el secreto del edificio, para mí, ¿vale? En esta zona donde yo vivo, en verano hace bastante calor, este año algo menos, pero los 40 grados llegamos unos cuantos días, este año una vez, y en verano viene mucho el aire de levante, con lo que la humedad es bastante elevada, ¿no? En invierno pues viene más el aire de poniente, viene de la parte de Albacete y es más frío, más seco. Quiero decir con ello que tú te metes dentro del edificio y ves que fuera hace 40 grados y dentro los recuperadores funcionan a la perfección. Lo tengo todo domotizado. Desde aquí puedo, la mala palabra sería putear a la gente, poner alarmas, desconectar luces, aires, etcétera, etcétera. Y es una ventaja. Sin levantarte de la silla dices, pues ahora tengo un poco de frío, pues oye, le subo 1 grado, 2 grados, o tengo un poco de calor, y funciona a las 1000 maravillas, ¿correcto? Yo estoy súper contento. Si no lo hubiera hecho, pues no podría decir que me he arrepentido, me hubiera arrepentido de no haberlo hecho después de saber las ventajas que nos ha dado, ¿no? Entonces, el coste, vuelvo a repetir, a nivel industrial es bastante elevado, ¿eh? Pero vale la pena, pues porque al final tengo ahí a la entrada de las oficinas el certificado Passivhaus. Hombre, no solo valdrá la pena por el certificado. No, quiero decir que sí. Se hizo... a ver, en la zona no había, dijésemos, nadie especializado. Elena, que trabajé con ella, más otra arquitecta, a mí siempre me han dicho, y un tercero arquitecto, me dijeron que había 3 formas de arruinarse, ¿vale? Con el juego, digo los hombres, las mujeres y contratando un arquitecto. Yo tuve 3, ¿correcto o no? No me he arruinado. O sea que ese es la profecía ese es otro de los mitos como los de las Passive, para nada. La profecía. Entonces, a ver, mi valoración es totalmente positiva. Lo podría aconsejar a la gente a nivel industrial. A ver, las empresas, si funcionamos, entre comillas, nos lo podemos tragar todo. A nivel particular, como no lo he experimentado, la gente que lo ha experimentado, pues... El punto de vista es más referente, claro, de alguien que está trabajando, porque siempre hablamos vivir en una Passive, pero también es trabajar, ¿no? Pasamos muchas horas al día, además, en lo que has contado, ¿no? En un entorno bastante hostil y, bueno, o sea que... A ver, sí, la temperatura es, como habéis dicho antes, si estás un mes o 2 semanas o una semana en verano que no te acercas por ahí, que estás de vacaciones, cuando entras sí que notas, pero tú le pones el sistema de ventilación en un momento, todo el sistema de climatización está integrado, ¿vale? Una máquina Mitsubishi de cierto nivel, ¿vale? Pero cada oficina y cada dependencia está aislada. En cada oficina independiente, hay 3 plantas, y en cada oficina independiente existen controladores de CO2 y ellos se ponen automáticamente, ¿vale? Entonces, pues ahora podría entrar y si hay gente lo vas a saber enseguida porque ves que las máquinas de CO2 están funcionando, porque vamos tirando CO2, ¿no? Bueno, en fin, mi valoración es totalmente positiva. No sé, me gustaría, bueno, ya por terminar y luego pasamos a un breve turno de preguntas, que ¿cómo les diríais a otros
usuarios que se vayan a hacer una casa, ¿no? ¿Por qué hacerla passive, no? No sé, un poco... hombre, no te hagas un lío y hazla passive por esto. Ricardo, cuéntanos. No, vamos, yo lo único que se me ocurre es que vengan a ver, vamos, en caso de amigos, mi casa, ¿no? Sí. Que ellos lo vean en directo, que vean todas las funcionalidades y que se convenzan, vamos. Yo creo que es la mejor manera que no contárselo y Sí, que no. yo pueda ser un poco exagerado o no y que realmente lo vean in situ, indudablemente. ¿No? Desde luego es el mejor consejo, el vivirlo en tus propias carnes. ¿Y os ha pasado gente, bueno, no sé si lo habéis comentado, que va de visita o tal y de repente, bueno, lo comentaba antes Almudena, ¿no? Que sí, que te dicen, oye, qué bien se está aquí, ¿no? Sí, ¿Por qué será, no? Sí, el confort. Luego también yo en mi caso tuve la suerte de que mi arquitecto, que es Fran, pues también me propuso hacer un experimento en mi casa, que era situar durante unos meses unos detectores de radón. Sí. Mi casa está situada cerca de la Pedriza, que si quien lo conozca pues sabéis que hay mucho granito y que hay algo de problema con el tema del radón en las casas. Y pues tenían un poco la hipótesis de, bueno, a ver si en una passive house estos niveles de radón no son peligrosos, ¿no? Y efectivamente lo que vimos es que era algo ínfimo, o sea, no se detectaba prácticamente, ¿no? También dije, pues mira, otro puntito más a favor de haberlo hecho, o sea que es todo, la inversión mereció la pena en todos los sentidos. Sí. Bueno, ya hay un poco de spoiler, la plataforma de edificación Passive House estamos haciendo un estudio al respecto de eso, o sea, tendremos resultados y también comentaremos, ¿no? Así que, bueno, ya veo que nos has avanzado algo. Muy bien. Almudena, tú lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo lo recomendarías? Pues ahí casi invitando a comer a tu casa, ¿no? Y viendo... Yo os invito a comer o a beber o a dormir si queréis, pero de dos en dos, no de muchos en muchos. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Elena. A ver, el micro... Bueno, igual. Nos pasas... Cuidado, no me mate. Yo quiero que Ángel también termine de contar una cosa que no ha contado, y es que ellos tenían unas oficinas justo al lado donde tienen las nuevas, y me gustaría que contara qué diferencia hay entre las oficinas antiguas y las nuevas, no solamente por el espacio y que sean nuevos y tal, sino en el confort, en la calidad del aire y todo lo demás. Porque sé que tú sí que has notado mucha diferencia y me gustaría que lo contaras. A ver, en las oficinas, que al final ya no hay oficinas, hemos hecho un comedor y un laboratorio, ¿vale? Pues allí continuamente en verano el aire puesto y en invierno también el aire puesto, uno fresco y el otro caliente, ¿no? Entonces, la productividad de la gente también se nota, ya que está tan de moda el tema de la productividad. No es lo mismo estar sentado y no estar sudando, porque los cambios de temperatura también son muy malos y siempre le toca a la gente más friolera estar al lado del aparato del aire acondicionado. Entonces, nadie está satisfecho. Aquí, pues, como lo tiene siempre al mínimo, podríamos decir, los diferenciales de temperatura son tan bajos que hay que regular. Es todo ventajas, ¿vale? La gente no se queja de nada. Entonces, ni las mujeres que son más frioleras, ni los chicos que son más calurosos, etcétera, etcétera. Es todo ventajas. A ver, el coste energético, si yo entro y miro los recuperadores, ves que están trabajando siempre al 85-90%. Cada oficina que tiene un control de CO2, pues ves, como he dicho antes, los diferenciales y las temperaturas, cada una se la pone a su gusto. El que está un poquito más relleno, pues ves que gasta un poquito, o sea, tiene la temperatura más baja y tiene un poco más de CO2, ¿no? Entonces, pero yo solo veo ventajas, cada uno se lo gradúa a su interés. El año pasado, por terminar, este congreso se hizo en Valencia, ¿vale? Y hubo un día que se repartieron no sé cuántas personas para ir a visitar viviendas Passive House en la zona de Valencia y algunos vinisteis a Guillén. No sé si habrá alguno aquí.
¿vale? Entonces me verían a mí por allí, ¿correcto o no? Entonces, pues si he dicho alguna cosa que no es cierta, pues muchos nos dieron, o por no decirlos todos, porque al final no conocía a todo el mundo, nos hicimos incluso una foto allí en la fachada, pues conmemorativa, y vinieron 50, 60 personas por lo menos, en 2 autobuses, se ve que en uno no cabían todos, ¿vale? Entonces, pues si hay gente que vino, pues sabrá que lo que he dicho se aproxima casi al 100% a la realidad, ¿vale? Entonces... O sea que el coste que decías importante en industria es una inversión muy interesante. Es un coste, ¿no? que es una inversión, Es y una todas las inversión, inversiones al final se amortizan. Claro. ¿Correcto o no? El tema es que cuando nosotros hicimos las oficinas pasivas, el proyecto, porque eso es un proyecto de cierta envergadura, el sistema de todo lo que es la fotovoltaica, lo teníamos previsto, preinstalado, pero aún no estaba finiquitado porque lo hemos ido haciendo a fases. Ahora tenemos 300 kilovatios de fotovoltaica, los cuales, pues, momentos puntuales del día somos autosuficientes. Nosotros venimos a gastar aproximadamente unos 300 kilovatios hora, ¿vale? Entonces, por la noche, pues los tenemos que pagar, y por el día, pues, como los equipos tienen que estar testados para que no tengas picos y no viertas a la red, pues sí que nos nutrimos de 220, 240 kilovatios, con lo que el coste energético lo reducimos bastante, ¿eh? Hemos llegado a ahorrar aproximadamente un 25 o un 30% del coste energético. Este año la energía ha bajado bastante con respecto al año pasado, pero dada la bajada y el ahorro que hemos tenido con placas, más otros factores que hemos tenido que poner en la industria para economizar, hemos bajado un 50% el coste energético, que es considerable, ¿eh? Sí que lo es, sí, ¿Vale? sí. Es considerable. No sé si alguna pregunta más, ¿no? Bueno, pues no me queda más que decir que seguir contándolo para poder tener cada vez más viviendas certificadas y centros de trabajo Passive House. Ahora esto nada más falta que vaya acompañado con un aumento de años de vida de los que utilizamos viviendas pasivas. Entonces, ya no será solo la dieta mediterránea, la alimentación tal, las proteínas, el hacer deporte, sino vivir en una vivienda pasiva. Claro. Eso ya sería el colmo. Y si trabajas en una vivienda pasiva y vives en una vivienda pasiva, ya subes al cielo. Tomamos nota, porque para la 30 conferencia propaganda. Poder preparar un estudio de cuánto se ha alargado la vida de los que vivimos en una Passive Venderíamos House. o venderíais más, que yo no me dedico a esto, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Os animo, como decía mi compañera Elena, a seguir los siguientes días en la conferencia, y por supuesto a nuestro increíble pack de guías, que son muy interesantes, de buenas prácticas de construcción. Gracias y nos vemos.